Bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro canal, el rinconcito donde la pasión superíndice 3N turca se vive al máximo. Espero que tu copyright n teniendo un día maravilloso y llenusimo de energía positiva, porque hoy, prepúrense, porque tenemos un vídeo que sinceramente, me emociona muchísimo compartir con ustedes. Listos para sumergirnos en el universo de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Pues abro superíndice 3, chense los cinturones porque hoy vamos a hablar de un momento muy especial que involucra a estos dos talentos, un momento que, según dicen, hizo aflorar las lágrimas de Demet. Como lo oyen, vamos a explorar esa sorpresa romántica que causó superíndice 3 tanta emoción superíndice 3N y por supuesto, vamos a desentrar más menos a todos los detalles jugosos que rodean este evento. Antes de que empecemos a desgranar todo este drama del bueno, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban a nuestro canal. Si son fans de las series turcas, de los chismes de celebridades, y sobre todo, si aman a Can y a Demet tanto como nosotros, este es su lugar. Que ya saben, activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Ahora vamos a lo que nos interesa. A ver, por du superíndice 3 de empezamos. Can Yaman y Mehmet Özdemir. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Dos actores con un carisma innegable que ademur nos regalaron una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N, Sanem y Can, los protagonistas de la exitosísima Erkenci Kuay Jaro son más menos ador. Su química en pantalla era tan palpable, tan real, que era imposible no preguntarse si esa magia también copyright n existo afuera del set de grabación superíndice 3N. Y como suele pasar en estos casos, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Durante el rodaje de Erkenci Kuay, las redes sociales arduan con fotos y vídeos de Can y Demet riendo juntos, compartiendo momentos lidos y en general, demostrando una complicidad envidiable. Los fans por supuesto estaban enloquecidos, y la esperanza de que su amor traspasara la pantalla era cada vez mayor. Sin embargo ni Can ni Demet confirmaron nunca oficialmente una relación superíndice 3N romántica. Siempre mantuvieron una postura profesional, hablando de una gran amistad y un respeto mutuo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque es precisamente en este contexto de amistad y profesionalismo donde debemos ubicar esa famosa sorpresa romántica que, según se dice, hizo llorar a Demet. Ahora hay que ser honestos, la información superíndice 3N sobre esta sorpresa en particular es un tanto escasa y envuelta en un halo de misterio. No hay un vídeo oficial del momento, ni declaraciones directas de los protagonistas. Gran parte de lo que sabemos proviene de rumores, testimonios de terceros y, sobre todo, de la interpretación superíndice 3N de los fans a partir de ciertas pistas y detalles. La falta de confirmación superíndice 3N oficial, lejos de apagar la llama, ha alimentado a la curiosidad y la especulación superíndice 3N, convirtiendo este evento en un enigma para muchos. Pero a pesar de la falta de información superíndice 3N concreta, la historia de esta sorpresa romántica ha circulado ampliamente entre los seguidores de Can y Demet, convirtió copyright-dándose en una especie de leyenda urbana dentro del fandom. Y la versión superíndice 3N popular, la que fuerza ha tomado, es la que vamos a analizar ahora. Vamos a sumergirnos en las profundidades de esta leyenda, diseccionando cada rumor y analizando las posibles razones de la emoción superíndice 3N de Demet. Se dice que esta sorpresa tuvo lugar durante una de las últimas semanas de grabación superíndice 3N de Erkenci Kuay. El ambiente en el set era agridulce, por un lado, la felicidad por el con diéresis copyright sito arrollador de la serie, por otro, la tristeza por el inminente final de un proyecto que ha unido a un gran equipo de profesionales y que ha dado tantas alegrías. El aire se sentía cargado de nostalgia y la despedida era inminente. Can, consciente de la importancia de este momento y de la especial relación superíndice 3N que ha construido con Demet, quiso tener un detalle con ella, una forma de agradecerle por todo lo compartido y de dejar una huella imborrable en su memoria. Y aquí es donde entra en juego la famosa sorpresa. No era simplemente un adiós superíndice 3S, sino un reconocimiento a la complicidad y el talento compartido. Según los rumores, Can, con la complicidad del equipo de producción superíndice 3N, organizó superíndice 3 una más menos a celebración superíndice 3N sorpresa para Demet al finalizar una de las últimas escenas de la serie. Al parecer, después copyright de que el director gritara en corte, las luces del set se atenuaron y una música suave comenzó superíndice 3 a sonar.
De repente aparecieron algunos miembros del equipo con un enorme pastel decorado con fotos de Khan y Demet como Sanem y Khan. Imaginen la escena: el set, que antes rebosaba en energía y actividad, se sumerge en una Atmu superíndice 3 esfera de intimidad y calidez. Las imágenes del pastel, un recorrido visual por los momentos Mu SIQ superíndice 3 Nikous de la serie, servían como recordatorio de la magia creada. Pero a sorpresa no terminaba aún. Se dice que cantó Mu superíndice 3 el micro superíndice 3 fono y dedicó superíndice 3 unas palabras muy emotivas a Demet, agradeció copyright dole por su talento, su profesionalismo y sobre todo por su amistad. Al parecer Khan resaltó superíndice 3 la química especial que existió entre ellos y CU superíndice 3 mo esa química ha sido fundamental para el con diéresis copyright cito de Erkenci Kwai. También copyright N ha mencionado la importancia de Demet en su vida y lo mucho que ha aprendido de ella durante el rodaje. En esas palabras, según los rumores, se entremezclaban el respeto profesional, la admiración superíndice 3N y, tal vez, una pizca de afecto que iba Mu ese ayu de la simple amistad. Y según los testigos, fue en ese momento cuando Demet no pudo contener las lágrimas. Las palabras de Khan, llenas de sinceridad y afecto, la conmovieron profundamente y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino lágrimas de emoción superíndice 3N, de gratitud y, tal vez, también copyright N de algo Mu S. Esas lágrimas, interpretadas por muchos como la confirmación superíndice 3N de sentimientos ocultos, se convirtieron en un símbolo de la relación superíndice 3N entre los dos actores. Por supuesto, esta es solo una versión superíndice 3N de la historia. Hay quienes dicen que la sorpresa fue aún Mu S elaborada, con un vídeo recopilatorio de los mejores momentos de Khan y Demet en la serie, o incluso con la presencia de familiares y amigos cercanos de ambos. Imaginen un vídeo que recorriera cada escena clave, cada mirada lida, cada momento de risa compartida. Un tributo audiovisual a la magia que irradiaban en pantalla. O la presencia de seres queridos, personas que han sido testigos de la intensa relación superíndice 3 en el laboral y personal que ha surgido entre los dos. Pero independientemente de los detalles concretos, lo que parece claro es que Khan ya mantuvo un gesto muy especial con Demetuz Demir al final de Erkenci Kwai, un gesto que la emocionó superíndice 3 profundamente y que dejó superíndice 3 una huella imborrable en su corazón superíndice 3N. Un gesto que trascendió superíndice 3 el simple agradecimiento profesional y que, para muchos, reveló superíndice 3 una conexión superíndice 3N Mu S profunda entre los dos actores. Ahora, la pregunta del millón superíndice 3N es, ¿qué copyright significaba realmente esta sorpresa? ¿Era simplemente un gesto de amistad y agradecimiento, o algo Mu S de True S? Como decíamos al principio, Khan y Demet nunca confirmaron una relación superíndice 3N romántica, pero la química entre ellos era innegable, y muchos fans siguen creyendo que existió superíndice 3 algo especial entre los dos. Una conexión superíndice 3N que iba Mu S ayud de la simple colaboración superíndice 3N profesional y que se manifestaba en cada mirada, cada gesto, cada interacción superíndice 3N en pantalla. Tal vez esta sorpresa fue una forma de Khan de expresar sus sentimientos hacia Demet de una manera sutil y respetuosa, sin romper con la imagen de amistad y profesionalismo que ambos habían mantenido públicamente. Una manera de dejar una puerta abierta, de sembrar una semilla de esperanza para el futuro. O tal vez simplemente fue un gesto sincero de un amigo que valora profundamente a otro. Un reconocimiento a la persona, Mu S ayud de la estrella. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que esta historia de la sorpresa romántica que hizo llorar a Demet sigue fascinando a los fans de Khan y Demet, alimentando la esperanza de que al buen Edua, tal vez, estos dos talentos vuelvan a coincidir en un proyecto y nos regalen nuevamente esa magia que tanto nos enamoró superíndice 3. Y es que la esperanza es lo último que se pierde y los fans de Erkenci Kwai se aferran a la idea de que el destino volverá a unir a Khan y Demet en un futuro cercano. Pero además ese de la especulación superíndice 3N sobre un posible romance, la historia de esta sorpresa romántica también copyright N nos habla de la importancia de las relaciones humanas en el mundo del espectáculo. Nos muestra que detrás de las maras y los flashes, existen personas que construyen vínculos profundos y que se apoyan mutuamente. Nos recuerda que el trabajo en equipo, el respeto y la amistad son fundamentales para alcanzar el con diéresis copyright cito. La historia de Khan y Demet es un ejemplo de CU superíndice 3 mola química entre dos actores puede trascender la pantalla y conectar con el público de una manera especial.
Su talento individual, sumado a la complicidad que demostraron en Erkenci Kwai, crearon una magia que cautivó superíndice 3 a millones de espectadores en todo el mundo. Y aunque su relación superíndice 3N personal siga siendo un misterio, su legado como Sanem can perduraru en el tiempo. Además, la historia de esta sorpresa nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las emociones y la importancia de expresarlas. Nos recuerda que no hay nada de malo en mostrar nuestras emociones, ya sean de alegría, tristeza o gratitud. Las lágrimas de Demet, lejos de ser un signo de debilidad, fueron un testimonio de su autenticidad y su sensibilidad. Y es que en un mundo donde a menudo se nos exige mantener la compostura y ocultar nuestros verdaderos sentimientos, las lágrimas de Demet nos recuerdan que es importante permitirnos sentir y expresar nuestras emociones. Nos invitan a conectar con nuestra propia vulnerabilidad y a abrazar nuestra humanidad. Finalmente, la historia de esta sorpresa romántica es un recordatorio de que la vida es llena de momentos especiales que merecen ser celebrados. Nos anima a apreciar los pequeños gestos, a valorar las relaciones que construimos y a disfrutar de cada momento como si fuera el último. Y bueno, mis amores, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el universo de Can Yaman y de Demet Özdemir y que hayan podido sentir un poquito de la emoción superíndice 3N que rodea esta historia de la sorpresa romántica. En resumen, hoy hemos explorado ese momento tan especial que, según los rumores, hizo llorar a Demet Özdemir, una sorpresa organizada por Can Yaman durante las últimas semanas de grabación superíndice 3N de Erkenci Kwai. Hemos analizado las diferentes versiones de la historia y hemos intentado descentrar más o menos el significado de este gesto, dejando abierta la pregunta de si hubo algo que amistad entre Can y Demet. Hemos hablado de la importancia de la química en pantalla, de la amistad en el mundo del espectáculo y de la necesidad de expresar nuestras emociones. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que hacemos esto y cada comentario, cada me gusta y cada suscripción superíndice 3N nos llena de energía para seguir adelante. Ahora, quiero leer sus comentarios. ¿Qué copyright opinan ustedes de esta historia? ¿Creen que hubo algo que amistad entre Can y Demet? ¿Les gustaría verlos juntos en otro proyecto? Du copyright lleno sus opiniones en la sección superíndice 3N de comentarios. Nos encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Queremos saber si ustedes también copyright N sienten la misma pasión superíndice 3N por esta pareja y si comparten la esperanza de volver a verlos juntos en la pantalla. Y antes de despedirme los invito a que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares fans de Can y Demet, y por supuesto, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes, así que no se lo pierdan. Muchas gracias por todo, mis amores. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3. Y recuerden sigan so más menos ando con Can y Demet. Mua.